Muy buenos días, tardes, noches, con cualquiera que haya accedido a este video. Es solo parte de una tarea que conforma una nota en el primer parcial del segundo semestre de la carrera de biología. El tema de hoy será las hormonas animales. Trataremos de abarcar todo lo posible con respecto a generalizaciones de su función, definiciones técnicas y a su vez el efecto que influye en estas sobre ciertos organismos o ciertos tipos de organismos, ya que como sabemos, la cadena evolutiva nos ha dado muchos especímenes de diversidad biológica. Ahora bien, Sin más ¿cómo actúan dilación, estas hormonas? comencemos. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Tenemos las vías de señalización y los receptores. Las vías de señalización son las formas en las que la hormona se desplaza a través de un medio para poder llegar a una célula. Como tal, tenemos tres. La autócrina, que es cuando una célula libera esa hormona hacia sí misma para poder recibir esta acción. La parácrina, que es cuando una célula libera esta para células vecinas. Y también tenemos las endócrinas, que son aquellas en las que una célula libera una hormona para células que están muy alejadas. Hay distintos medios para esto. Como tal pueden ser, por ejemplo, dependiendo de su naturaleza. Existen los péptidos, los cuales se pueden diluir en agua, también llamados hidrosolubles, y pueden moverse a través del sistema circulatorio. Los esteroides, los cuales son liposolubles, se pueden disolver en lípidos y se unen a las proteínas para poder llegar a la célula a la que van dirigida. Esta célula a la que va dirigida se llama célula diana, que es el objetivo, es el receptor. Y también se encuentran las aminormonas, que son células mixtas. Tienen tanto una porción que es soluble en agua y otra porción que es soluble en lípidos. Ya también pueden transportarse como comparten naturaleza con los aminoácidos. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cómo acepta esa otra célula a la hormona? Pues depende mucho del sistema endocrino en invertebrados. La liberación de hormonas se da a través de distintos organismos de distintas formas. Como tal, tenemos a los gusanos no segmentados, que pueden ser los platelmintos, los nemertinos, las planarias, las duodelas, las tenias y los gusanos cinta. Bien, los platelmintos no presentan glándulas endócrinas ni sistema circulatorio, por lo que todo el producto es liberado desde los centros de sus neurosecretores, alcanzan directamente el tejido diana, por difusión a través de los espacios que hay entre las células, también llamados espacios extracelulares, y por la liberación directa de la vecindad, o sea, de todas las células que están alrededor. Ahora, en lo que concierne a los nematodos, pues simplemente tenemos una idea muy alejada de lo que podrían hacer, ya que se teoriza que manejan hormonas de manera intracelular. Pero de ahí, todos los demás grupos, los asquelmintos, los rotíferos, los nematomorfos, los gastrotricos y los quinorrincos, pues Ahora, no se conocen. Los anélidos, que son otro grupo de gusanos, entre los que se encuentran los poliquetos, los oligoquetos y los hirudíneos, pues nos encontramos con que las células del cerebro, de los ganglios supraesofágicos, que segregan estas sustancias, funcionan para hormonas de sexo inhibidoras, las hormonas gonadotróficas, maduración del esperma, hormonas de maduración postominal, que a su vez induce el factor de maduración celómico. ¿A qué nos referimos con maduración celómico? Pues nos referimos a los tejidos germinales, los primeros tejidos que se forman cuando un individuo está desarrollándose, después del cigoto y la gastrulación. Los moluscos funcionan de otra forma, ya que se encuentran implicados en la reproducción, el crecimiento, metabolismo energético, la circulación sanguínea y el metabolismo del balance iónico en el agua, ya que recordemos que estos organismos, en su gran mayoría, pues son precisamente acuáticos. La mayoría del conocimiento se procede de gasterópodos y cefalópodos, por lo cual nos referimos en un grupo de los gasterópodos a los caracoles. En su gran mayoría tenemos que cada parte de su cuerpo produce hormonas diferentes. Tenemos el sistema de células verdes oscuras, que es un factor diurético y natriurético que intervienen en la regulación de la eliminación del balance de los iones en el agua. Exceso de calcio, exceso de cloruros, exceso de potasio.
También tenemos a los glóbulos laterales, los cuales tienen factor hiperglucémico. ¿Qué quiere decir eso? Que inhibe la síntesis de glucógeno y estimula la degradación del mismo glucógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que evita que se le suba el azúcar. Básicamente eso. Y así hay muchos ejemplos más en los cuerpos dorsales, en los tentáculos ópticos. Y por tentáculos ópticos nos referimos al hecho de que los caracoles pues tienen los ojos separados de la cara precisamente por tentáculos. Los lóbulos laterales, las células caudodorsales, que tienen efectos sobre los órganos sexuales femeninos, accesorios o complementarios. Los cefalópodos, por su lado, cuentan con una glándula óptica que se encuentra bajo el control nervioso inhibitorio y estimula el desarrollo gonadal, estimula la vitelogénesis y el desarrollo de los órganos secundarios accesorios masculinos y femeninos. Bien, ahora los artrópodos son el grupo más estudiado de los insectos y los crustáceos. Al igual que el sistema endocrino en vertebrados, hay una coordinación entre las células nerviosas especializadas y las glándulas endócrinas especializadas que sintetizan y secretan hormonas en la hemolinfa. Recordemos que la hemolinfa pues es el sistema circulatorio de esta clase de organismos. Podemos encontrar casos como los diferentes cuerpos, ¿ya? Cuando hablamos de insectos nos referimos a que estos cuentan con distintos órganos de distribución y síntesis de hormonas. Tenemos entre ellos pues el cuerpo alado, el cuerpo cardíaco, las glándulas protorácicas, el ganglio frontal, el ganglio subesofágico y los ganglios torácicos, aparte del cerebro, desde luego. Por su lado, los crustáceos, pues así como los insectos, comparten muchos procesos fisiológicos en común, como el comportamiento que regula las neurohormonas. Esto incluye el ritmo circadiano e intermareal, la locomoción, la posición, la adaptación cromática, la variedad de funciones metabólicas, el balance iónico, el balance hídrico, la muda, el crecimiento, la regeneración, el desarrollo gonadal, la fisiología reproductiva, la digestión y la cavidad cardíaca. Entre ellos pues podemos ver que hay un órgano especial llamado la glándula seno-órgano X que distribuye distintos tipos de hormonas, y por otro lado pues tenemos el órgano Y que se especializa únicamente en una hormona que es la crustediosoma, la glándula androgénica que reproduce los caracteres masculinos, los órganos mandibulares, también los ovarios para el caso de individuos del género femenino, órganos pericardiales y los postconsumirares. El sistema endocrino en vertebrados suele ser muy comparable entre grupos como son los peces, los anfibios y los reptiles, ya que tienen cosas en común. Por ejemplo, pueden ser que la glándula pineal, la epífisis y la melatonina son constantes en estos grupos, ya que la melatonina está relacionada con la percepción de la luz y la regulación de procesos biológicos cíclicos, como pueden ser los ritmos circadianos y los ritmos estacionales. Asimismo ocurre con las glándulas tiroides, ya que todos estos grupos lo utilizan para medios clave en su desarrollo, como pueden ser la regulación del crecimiento, del desarrollo y de la metamorfosis. Asimismo tenemos al páncreas, ya que en los peces existen los islotes de Langerhans. Al ser constantes, regulan la insulina y el metabolismo de carbohidratos, lo que se traduce en el metabolismo energético para todos los tres grupos. Asimismo ocurre con las glándulas de adrenalina, aquellas que regulan el metabolismo y las respuestas al estrés. Aunque sean estructuralmente diferentes, cada grupo tiene un homólogo. Pueden ser en los peces las células interrenales y las células cromatofínicas. Y en anfibios y reptiles pues encontramos las células interrenales, asimismo, y las células adrenales y cromáfinas. Y como último punto pues tenemos las hormonas relacionadas con el metabolismo del calcio. En peces existe la hipocalcina, que proviene de los corpúsculos de Stanius, y la calcitonina de la glándula ultimobranquial. Y por su lado, los anfibios y reptiles usan los paratiroides para regular el calcio en sangre, en crecimiento y remodelado óseo. Esto nos da a entender que los tres grupos tienen hormonas para el equilibrio del calcio y la estructura diferente, y tenemos a las aves y mamíferos, que tienen muchas cosas en común. Una de ellas es que poseen un sistema endocrino general y muy complejo, bastante desarrollado, y que depende principalmente de dos órganos, el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo produce neurohormonas que regulan a la hipófisis, mientras que la hipófisis consta de adenohipófisis, que es aquella que produce el
TSH, el FSH, el LH y el ACTH. La prolactina, el GH y el MSH. La prolactina regula la lactancia en mamíferos, que es una función propia de mamíferos, por lo que la prolactina no se va a ver presente de la misma forma en las aves. Bien, el MSH tiene una función desconocida para los endotermos, que son organismos pues, que mantienen su temperatura de adentro hacia afuera, con la capacidad de regular su temperatura. Por su lado, la glándula pineal produce melatonina para ambos grupos, regula los ritmos circadianos, y en el mamífero pues, el hipotálamo asume la parte de esta función. Los tiroides y los paratiroides pues, producen T3 y T4 y calcitonina, que es aquella hormona que disminuye los niveles de calcio. Los paratiroides por su lado pues solo mencionan a mamíferos que produce PTH, y estos pues hacen lo contrario que la calcitonina, que es subir el calcio y activar la vitamina D. Entre otros órganos pues también podemos mencionar al páncreas, el cual es el que nivela los patrones de azúcar. También las glándulas suprarrenales, que son las que se originan en la médula y controlan los niveles de adrenalina y noradrenalina, que representan una respuesta rápida al estrés. Y también asimismo ocurre con las gónadas, que producen estrógenos y progesterona para las hembras y andrógenos para los hombres. Entonces, después de todas esas explicaciones, la pregunta real sería, ¿cómo es que las hormonas mantienen la homeostasis? Y bueno, hay muchos casos en el que muchos organismos pueden hacerlo. En el caso de la regulación de la temperatura corporal, lo cual es propio de mamíferos, que son animales de sangre caliente, con la capacidad de concentrar su calor para poder resistir los cambios de temperatura, pues recordemos que hay hormonas implicadas, como por ejemplo la tiroxina y la triiodotironina, T4, que ya lo había mencionado antes, las cuales vienen de la glándula tiroides y funcionan como generadores de calor. Tenemos aquí el ejemplo pues de un oso polar, el cual está concentrando su calor para resistir una nevada. Aunque recordemos que no solamente los mamíferos son organismos endotermos, también lo son las aves. Ellas también tienen sangre caliente. Otro ejemplo muy claro sería la regulación del azúcar en la sangre, lo cual ocurre gracias a la insulina y el glucagón. Todas estas son llevadas por el páncreas o por los islotes de Langerhans. Ya su función es bajar los niveles de glucosa en la sangre para que las células puedan absorberlo. Entonces, el glucagón lo que hace es subir la glucosa liberada para las reservas del hígado. Así mantienen un equilibrio distribuyendo el exceso hacia algún órgano que puede digerirlas fácilmente y resguardando el resto. Entonces, ese es el motivo por el cual comer mucho azúcar hace que se aumente el peso al generar grasa, ya que la insulina distribuye esto a la sangre para que las células absorban y a su vez esta genera un tejido adiposo, que es los kilitos de más que tenemos. Eso explica muchas cosas. Entonces, cuando hay un caso de diabetes, ocurre que la baja de la insulina es la que evita que las células puedan seguir absorbiendo el azúcar y a su vez no pueda generar grasa. Por eso los pacientes de insulina pues no engordan, sino todo lo contrario. Su cuerpo no puede digerir esa grasa, no puede digerir ese exceso de azúcares. Interesante. Bueno, volviendo al tema del video, pues la regulación del equilibrio del agua es otra de estas funciones, lo cual llamamos como la osmorregulación o también llamada homeostasis. Y bueno, ¿qué es la osmorregulación? Pues la osmorregulación es el equilibrio iónico de las sales que se encuentran en un medio acuático, y esto se controla gracias a la vasopresina, el ADH, los cuales vienen del hipotálamo y la hipófisis. Por eso es muy común en organismos como reptiles, anfibios y peces, que siempre se tomen como ejemplo para el equilibrio iónico. Y también eso explica mucho por qué muchos organismos de agua salada no pueden estar en agua con bajos niveles de sal, o sea, agua dulce, y organismos de agua dulce no pueden estar en altos niveles de salinidad. Y es que si un animal está deshidratado, el ADH aumenta para conservar el agua, mientras que el otro evita la pérdida por la orina. Bien, y